You are now unmuted. Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces, recuerden por favor que este encuentro quedará grabado. Para quienes no pudieron asistir, va a quedar grabado por conferencias durante 2 semanas y también pues se deja un video que queda de forma permanente allí en su aula de Canvas. Entonces, para que por favor lo revisen, es de gran ayuda tanto para sus actividades como para su parcial. ¿Listo? Bueno, ya la vez pasada hicimos un repaso general, digamos, de todos los parámetros que se miden en química, ¿cierto? Con respecto, digamos, a esos parámetros físicos o químicos, pues que son importantes para medir la calidad del agua. Entonces, el día de hoy vamos a ver, digamos, algunos índices de calidad del agua y vamos a aprender a calcular por lo menos algunos de los más importantes. ¿Listo? Entonces, recuerden por favor que la idea también es en estos cursos virtuales que no solamente se queden con los contenidos, perdón, que se dictan en los encuentros sincrónicos, sino que adicional a esto, digamos, es deber del estudiante que complemente todo esto que se está dando con el PDF del módulo e inclusive allí se dejan algunas otras referencias para que ustedes puedan profundizar en cada uno, pues en su campo de acción. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de la química del agua, como les decía, y vamos a empezar a mirar qué son esos índices de calidad del agua de los cuales yo les hablaba. Entonces, resulta que los perdón, de calidad del agua son expresiones matemáticas, ¿cierto? Que agrupan, digamos, variables que están relacionadas con la calidad del agua, dependiendo pues de lo que el ingeniero ambiental, por ejemplo, desee, ¿cierto? O lo que quiera medir. Entonces, como les indico acá, las variables que involucra dependen de su objetivo. Entonces, si yo quiero medir contaminación orgánica, entonces cojo, digamos, un índice de calidad del agua. Si quiero medir, por ejemplo, la tendencia oxidativa o la tendencia corrosiva de un agua, cojo esa, digamos, un índice de calidad. O si quiero medir también el grado de mineralización, cojo, digamos, otro índice de calidad del agua. Entonces, acá vamos a resaltar los más importantes, pero pues es importante que ustedes también recuerden que hay muchos, ¿cierto? Y que los pueden consultar en sus referencias bibliográficas. Entonces, acá les voy a mencionar principalmente 4, ¿cierto? Y dentro de estos primeros vamos a repasar así bien detenidamente estos 3 y al final pues repasamos el último y hacemos unos ejercicios de aplicación con ellos. Entonces, dentro de los índices de calidad más usados podemos encontrar el hidrobiológico, también el hidromorfológico y también el índice de calidad, digamos, físico-químico. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, primero miremos el hidrobiológico, el que ustedes tenían allá al lado izquierdo, ¿cierto? De ese diagramita que les mostré, ¿cierto? Este, hidrobiológico. Entonces nos vamos a concentrar en ese. Resulta que para poder medir, ¿cierto? Este índice, lo que normalmente se hace es coger del cuerpo de agua los organismos que hay allá, que son macroinvertebrados, ¿cierto? Macroinvertebrados. Ellos también se denominan bentónicos,
¿cierto? Bentónicos, y normalmente corresponden a algunos animales que pueden estar, digamos, en ese cuerpo de agua, adheridos, por ejemplo, a las piedras o que pueden caminar, digamos, por debajo de la superficie, por debajo, perdón, del cuerpo de agua o que pueden inclusive enterrarse, como por ejemplo los caracoles. Esos organismos se recogen y si quiere medirse, por ejemplo, la calidad del agua en un tiempo determinado, lo que se hace es mirar cómo o qué calidad tienen estos organismos, ¿cierto? Y dependiendo de eso, digamos que se puede saber si el agua puede ser, por ejemplo, agua contaminada. Esto es sobre todo para medir, digamos, la calidad del agua derivada de pronto de contaminaciones como de la industria agrícola o de vertimientos industriales, etcétera. Entonces, lo que se hacen es recoger estos organismos y mirar su calidad y de pronto si se puede establecer un tiempo determinado, pues también se hace. Normalmente, digamos, esto presenta algunas ventajas y es que se puede medir pues la calidad del agua en un determinado periodo, ¿cierto? El periodo durante el cual se está estudiando. Y es bastante sensible, digamos, los organismos son bastante sensibles a estos contaminantes. Digamos, tienen la ventaja de que de pronto sobre los parámetros físico-químicos que pues esos no son tan sensibles. Entonces, esa es como la ventaja y la desventaja es que pues no mide o no permite medir cambios instantáneos, digamos, en la calidad del agua. Dentro de los índices hidrobiológicos tenemos el índice BMWP, que es el índice Biological Monitoring Working Part, ¿cierto? Lo que hace es medir, digamos, fauna de macroinvertebrados, ¿cierto? Y esa fauna la clasifica de acuerdo, digamos, a algunas características. Entonces, por ejemplo, los organismos o las familias que son más sensibles les pone, digamos, un factor de sensibilidad de 10 y las familias que son muy tolerantes, ¿cierto? Les pone un factor de sensibilidad de 1. Después, la suma de todas las familias da el índice BMPWP, ¿cierto? Perdón, WP. Ahí se encuentra. ¿Listo? También hay otro índice que es el BICAP, ¿cierto? Este mide las métricas de ictiofauna, o sea, peces. Y también hay otro índice que es el índice IPS, que este mide, digamos, las algas diatomáceas. ¿Listo? Entonces, estos son los índices de calidad del agua. ¿Listo? Hay otro que se llama o que se llaman los hidromorfológicos, ¿cierto? Entonces, estos están íntimamente relacionados, como su nombre lo indica, morfológicos, con la forma, ¿cierto? Y también la dinámica de los cuerpos de agua. Entonces, con relación, por ejemplo, al parámetro hidrológico o a la característica hidrológica, entonces se estudian, por ejemplo, los caudales de agua, se estudia la dinámica de los fluidos, se estudia las conexiones, por ejemplo, con aguas subterráneas que éste pueda tener. Y con respecto a la parte morfológica, que también, digamos, es constitutiva del nombre, ¿cierto? Entonces estudia las características, como indica, de la forma del río o el lago. Entonces, ¿qué características son o pueden relacionarse con él? Por ejemplo, el ancho, ¿cierto? La profundidad, la estructura, de pronto qué sustratos están contenidos en el suelo, ¿cierto? Y también en la ribera. O también se puede medir la continuidad del curso fluvial. Estos son, como les decía, el índice, o este es, como les decía, el índice de calidad hidromorfológico. Hay diferentes tipos de esto.
puede ser, por ejemplo, el índice IHF, que es el índice de hábitat fluvial. También puede haber dentro de estos índices hidromorfológicos el índice QBR, que es el índice de bosque de ribera, o el índice IHG, que es el índice hidrogeomorfológico, o el índice RH, que es el índice, ¿cierto? River Habitat Survey, ¿cierto? Entonces, estas son como las características más importantes. El otro, o los otros índices que se pueden medir son los de los parámetros físico-químicos. Entonces, estos normalmente están íntimamente relacionados con las características físicas que nosotros vimos en la clase de la vez pasada, ¿cierto? La correspondiente al módulo 2. Entonces, allí, ¿qué parámetros físicos o químicos, físico-químicos tuvimos en cuenta? Por ejemplo, el pH, la turbidez, la conductividad, los sólidos suspendidos, la temperatura, ¿cierto? Todo eso hace referencia a características físicas, pero también se puede medir, digamos, bajo otros parámetros, por ejemplo, el grado de eutrofización, ¿cierto? ¿Con qué? Con, por ejemplo, el fósforo total, los nitratos o amonio, los ortofosfatos, o también se puede medir los niveles de oxígeno, ¿cierto? ¿Con qué parámetros? Con el OD, ¿cierto? La demanda de oxígeno, el DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, el DQO, ¿cierto? Y todos estos parámetros que lo que buscan es controlar o medir por lo menos los niveles de oxígeno, ¿cierto? También hay otros ya más específicos, como por ejemplo la dureza del agua, ¿cierto? Allí lo que se hace es medir contenidos de cationes metálicos, normalmente pues divalentes, como por ejemplo el calcio, el magnesio, el estroncio, el hierro, el manganeso, ¿cierto? Y normalmente el resultado se da como contenido de carbonato de calcio, ¿cierto? O contenido de carbonato de calcio más magnesio. También allí debe tenerse en cuenta que se pueden tener, digamos, la presencia de otros iones también, pero en forma de aniones, como son el ion bicarbonato, el sulfato, el cloruro, el nitrato y este último, ¿cierto? El sulfito. Los índices físico-químicos pueden ser de dos tipos. Un índice general que normalmente indica el estado de degradación general, digamos, de las aguas con respecto principalmente a contaminantes orgánicos. O puede ser un índice por contaminante específico, ¿cierto? Por ejemplo, lo que yo les mencionaba de la dureza del agua, que básicamente, digamos, estos iones, ¿cierto? Y los expresa como contenido de carbonato de calcio. Ese no es tan específico, ¿cierto? Pero tampoco es tan general. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir pues relacionar estos conceptos con la práctica. Entonces, este ejercicio dice lo siguiente, dice, en la práctica se considera que la dureza es causada por iones metálicos divalentes, capaces de reaccionar con el jabón para formar precipitados y con ciertos aniones presentes en el agua para formar incrustaciones. Ojo, entonces ahí ya tenemos un inconveniente, digamos, con esos iones que dan dureza al agua, ¿cierto? ¿Cuál es uno de los inconvenientes? Que ellos son capaces de reaccionar con jabón y forman precipitados. Y precipitados es algo que nosotros no queremos ver en el agua, por ejemplo. También dice el problema que los aniones, ¿cierto? Pueden formar con el agua, digamos, algunas sustancias y derivado de estas sustancias, pues se forman como unas incrustaciones allá, por ejemplo, en las tuberías metálicas. Entonces, eso tampoco es deseable, ¿cierto? Entonces, ahí nos damos cuenta por qué se controla este parámetro. Sigue. Los principales cationes que causan dureza en el agua son los siguientes. Cationes, el calcio,
el magnesio, el estroncio, el hierro, el manganeso, como ya se los mencionaba, y algunos aniones que ahorita pues en la diapositiva anterior les acabé de mencionar. Para determinar la dureza del agua se utiliza un método volumétrico donde el titulante es EDTA, ácido etilendiamino tetracético. Este DTA es un quelante orgánico, ¿cierto? Un quelante es como un secuestrante, algo, una macromolécula que digamos, captura, ¿cierto? Iones. ¿Cuáles iones? Estos que ustedes ven acá, ¿cierto? Estos que ustedes ven acá, aunque principalmente dependiendo del pH, ¿cierto? El EDTA va a capturar uno u otro, ¿cierto? Entonces, normalmente estas titulaciones volumétricas se llevan a cabo a un pH definido, ¿cierto? Si yo quiero determinar calcio, lo hago a un pH. Si quiero determinar magnesio, lo hago a otro pH. Y si quiero determinar, digamos, la cantidad total, la dureza total, lo que hago es sumar lo que obtuve a un pH con lo que obtuve a otro pH, así sucesivamente. Entonces, decía, el ETA es un quelante orgánico que reacciona con los cationes metálicos formando un complejo o formando complejos, ¿cierto? Perdón. You are now muted. You are now unmuted. Bueno, entonces dice, la dureza total se define como la suma de las concentraciones del calcio y magnesio, ambos expresados como carbonato de calcio, lo que yo les decía hace un ratico, ¿cierto? Sí mido calcio, sí mido magnesio, pero lo expreso como carbonato de calcio. Y se expresa en miligramos por litro. Esto también, si ustedes lo recuerdan, es lo mismo que partes por millón, ¿cierto? Partes por millón. Dice el problema, si en una determinación por el método volumétrico, el volumen de ETA 0,05 molar gastado fue de 4 mililitros para una alícuota de 10 mililitros de agua, y sabiendo que el límite para la dureza en agua potable es 160 partes por millón o 160 miligramos de carbonato de calcio por litro, indique si esta agua se considera potable o no. O sea, nos dan la concentración del EDTA, eso normalmente se saca esa concentración o se controla por medio de un patrón, ¿cierto? Un patrón, un estándar de carbonato de calcio de concentración conocida y de pureza muy alta, ¿cierto? Entonces tenemos el valor de la concentración del EDTA. Se dicen acá que se gastaron 4 mililitros para titular una alícuota de 10 mililitros. Normalmente eso se hace por intermedio de un indicador metalocrómico, ¿cierto? Que se llama el negro eriocromo-T, o también se puede hacer por intermedio de otro indicador que es la murexia, ¿cierto? Entonces, acá nos dicen que el límite de dureza para agua potable es de 160 partes por millón. Esa es la información que nos dan. Y con eso que nos piden, indique si esta agua se considera como potable o no. Ahora, también nos pide que pensemos en otra cosa. Si no lo estamos controlando, indiquemos si el agua dura es peligrosa para la salud o por qué se controla. ¿Será por lo que dijimos anteriormente o por qué se controla? Entonces, eso es para que ustedes, por favor, lo averigüen, ¿cierto? Para que lo averigüen. No se queden solamente, digamos, con la información que se les da de forma explícita acá. Entonces, vamos a mirarlo. Voy a activar aquí mi lapicito, ¿cierto? Y voy a escribir. Entonces, lo primero que yo hago, ¿qué es? Pues sacar los datos en blanco, ¿cierto? En limpio. Entonces, voy a colocar la molaridad, ¿cierto? La molaridad del EDTA. Entonces, EDTA o la concentración, ¿cierto? EDTA me dicen que es de concentración 0, 0,
molar. ¿Listo? Me dicen que el volumen gastado de EDTA ¿cierto? Es muy importante que siempre coloquemos, así nos demoremos un poquito, digamos, a qué estamos haciendo referencia, no solamente colocar acá volumen y ya, sino es muy importante que coloquemos de qué, ¿cierto? Porque después vamos a hacer por estequiometría algunas equivalencias con otras sustancias, entonces es importante saber de qué partimos y a qué vamos a llegar. Entonces dice que el volumen de EDTA gastado fue de 4 mililitros, ¿cierto? 4 mililitros. Y después me dice que la alícuota tomada de agua, ojo acá, volumen de agua, ¿cierto? Acuérdense que una alícuota es una porción, ¿cierto? Que normalmente yo analizo. Para no analizar, por ejemplo, he cogido litros de agua, entonces yo no voy a analizarlos todos, ¿cierto? Porque eso es gastar reactivos, de pronto, como son 2 litros, requiero elementos de laboratorio que son demasiado grandes, difíciles de manejar, entonces yo tomo una porción que es mucho más manejable y pues no solamente con respecto al material, sino también a las cantidades, ¿cierto? Entonces me dice que el volumen de agua en la que hice el análisis fue 10 mililitros, ¿cierto? Y entonces me dice que calcule, ¿cierto? La cantidad, digamos, de dureza expresada como miligramos de carbonato sobre litro, ¿cierto? Para poder compararla con este valor que me dan como límite para el agua potable, que es de 160 miligramos sobre litro de carbonato de calcio. Entonces debo comparar y mirar si es potable o no. Entonces, si es potable, se supone que este valor debe dar por debajo, ¿cierto? Pero si el agua no es considerada como potable, entonces este valor me va a dar por encima. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cálculo? Entonces, lo primero que tengo que hacer, voy a hacer acá, digamos, en línea los factores de conversión hasta llegar al resultado, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero cojo los mililitros, ¿cierto? De EDTA, 4 mililitros, ¿cierto? De EDTA, y los voy a convertir, EDTA, y los voy a convertir a litros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que yo los voy a multiplicar posteriormente para hallar las moles de DTA por la molaridad, y la molaridad está en moles por litro. Entonces, lo primero que voy a hacer es esta conversión. Entonces, 4 mililitros, aquí 1 litro, ¿cierto? ¿1 litro de qué? De EDTA. DTA tiene 1000 mililitros. Mil mililitros. ¿Listo? Entonces acá mililitros se me va con litros, con mililitros, perdón, y la respuesta me va quedando en litros de DTA. Sí, litros de DTA. Ahora me dice, ¿cierto? Me dice que, bueno, la concentración es 0,01 molar. Entonces yo voy a calcular las moles de DTA que hay, digamos, en esos 4 mililitros. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es multiplicar ese valor en litros que me dio para el volumen de DTA, lo multiplico por 0,01 molar, ¿cierto? Que es equivalente a moles. ¿De qué? De EDTA,
¿cierto? Moles de EDTA. Acá le voy a poner EDTA para que no se me alargue mucho esto, ¿cierto? Entonces, EDTA. Ustedes como tienen allá sus cuadernitos donde les cabe todo y es más fácil escribir, sí les recomiendo que lo escriban, digamos, en una sola línea. Entonces, 0,01 moles de DTA por litro. Acá lo hice mal. Acá el factor de conversión es al revés. Entonces vamos a colocar acá las moles o la concentración de DTA, que es 0,01. Acuérdense que la idea es que se vayan las unidades, ¿cierto? Entonces por eso fue que lo corregí y coloqué moles abajo, moles de EDTA. Acá voy a colocar en esta partecita EDTA. Y acá por litro. Entonces acá los litros, por eso fue que lo pasé así, ¿cierto? A este factor de conversión, los litros se me van con los litros y la respuesta me va quedando en moles de DTA. Pero resulta que a mí me preguntan es miligramos de carbonato de calcio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar esas moles de DTA a carbonato de calcio. Normalmente el EDTA que se utiliza es la sal disódica del EDTA, es decir, digamos que como es la sal disódica, tiene dos posiciones para que pueda interactuar con un catión divalente. Entonces ahí la relación es 1 a 1. Entonces acá yo diría una mol de EDTA, ¿cierto? Por estequiometría, EDTA reacciona con una mol de carbonato de calcio o calcio más 2, ¿cierto? Entonces voy a colocarlo acá y acá una mol de calcio o de carbonato de calcio, porque lo vamos a expresar es con miligramos de carbonato de calcio. Entonces sería esto, ¿cierto? Acá moles de DTA se me van con moles de DTA y la respuesta me va quedando en moles de carbonato de calcio. ¿Listo? Bueno, ahora resulta que no me están pidiendo, digamos, las moles. Me están pidiendo es, ¿cierto? Los miligramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pasar a gramos y después pasar a miligramos. Entonces, un mol, ¿cierto? Un mol, lo coloco acá arriba convenientemente para que se me vayan, digamos, las unidades. Entonces, un mol de CaCO3 ¿cierto? ¿Cuánto pesa? Entonces hago el cálculo en la calculadora. El calcio pesa 40, ¿cierto? Eso lo pueden buscar en sus, tablas periódicas. El carbono pesa 12. El oxígeno pesa 16, pero como hay 3, entonces 16 por 3. Y esto cuando ustedes lo suman en la calculadora les da 100 gramos. 100 gramos, ¿cierto? ¿De qué? De carbonato de calcio, ¿cierto? Entonces moles se me va con moles y la respuesta me va quedando en gramos, pero resulta que me piden es miligramos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues otro factor de conversión que me relacione los gramos, lo coloco acá convenientemente, un gramo, ¿cierto? Tiene 1000 miligramos. Fíjense que todo es, digamos, aplicar el factor de conversión correcto. ¿Listo? Miligramos. ¿Listo? Y entonces gramos
se me va con gramos y la respuesta me va quedando en miligramos. Pero acá me dicen por litro, entonces tengo que hacer el último factor de conversión. ¿Cuál es ese factor de conversión? Entonces acá yo digo, esto está en 10 mililitros. En un litro, ¿cuánto estará? Entonces, esto que tengo acá está en 10 mililitros. En un litro, ¿cuánto estará? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer eso que yo tengo, ¿cierto? Mm, eso que yo tengo, dos segunditos, hago acá el cálculo. Entonces, ¿qué hago? Cojo esto, ¿cierto? Lo multiplico por litros, ¿cierto? Por los litros y lo divido entre 10 mililitros. Básicamente es coger y dividir esto en 10 mililitros, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo hasta ahí. Para hacer el cálculo, ¿cómo hago? Entonces, cojo los 4 mililitros por 1000 mililitros por, bueno, ahí es 1 por 1 por 1 por 1, ¿cierto? Cierro paréntesis, dividido entre 0,01, ¿cierto? Por 100 y esto por 1000. ¿Listo? Bueno, entonces esto está en 10 mililitros, ¿cierto? En 1000 mililitros, ¿cuánto? Que sería como el equivalente, ¿cierto? A el litro, ¿cierto? Entonces, eso que me da, lo debo multiplicar por 1000 mililitros, ¿cierto? Que son un litro. Entonces, por 1000 mililitros, ¿cierto? Que son un litro. Y hago acá la conversión de 10 mililitros. Esto está en 10, en 1000, ¿cuánto? ¿Cierto? Es algo así, el equivalente. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Otra vez, vamos a abrir paréntesis acá, 4 por 1000, ¿cierto? Por 1000, cierra paréntesis, dividido entre 0,01 por 100 por 1000 por 10. Esto me da 400, ¿cierto? Entonces, el valor, ¿cierto? Voy a colocarlo acá. Dureza, la dureza total expresada como carbonato de calcio, ¿cierto? Va a ser igual a 400 miligramos de CaCO3 sobre litro. Como acá dijimos que eran 1000 mililitros, entonces eso es lo mismo que un litro, ¿cierto? Entonces 400 miligramos de carbonato de calcio sobre litro, ¿cierto? Entonces nos dice,
indique si ese valor que les da es o sea, corresponde a un agua potable o no. Entonces la respuesta es no corresponde a un agua potable, ¿cierto? No corresponde porque es mucho mayor, 160 versus 400 miligramos por litro de carbonato de calcio. Entonces no corresponde, ¿listo? Ahora esto sí se los dejo a ustedes. Indique si el agua dura es peligrosa para la salud. Entonces, por favor, revisan, ¿cierto? Y si tienen, digamos, alguna duda, me cuentan, ¿listo? Bueno, vamos a ver acá la formulita. Entonces, fíjense, la formulita, que también, pues, si ustedes lo quieren hacer así, es más rápido, ¿cierto? Entonces, la formulita para la dureza total es el volumen del EDTA, ¿cierto? Volumen del titulante por la molaridad del EDTA, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, volumen del titulante era 4 mililitros, hagámoslo, 4 mililitros, ¿cierto? La molaridad del EDTA es 0,01, 0,01, ¿cierto? El volumen de la muestra, dijimos que era 10 mililitros, 10 mililitros, ¿cierto? Acá mililitros se van con mililitros, y no es por 100, sino por este valor, 100, 0,91, ¿cierto? Y ya, entonces vamos a hacer el cálculo por este medio, ¿cierto? Entonces tengo 4 por 0,01 por 100, 0,91, ¿cierto? Y esto lo divido entre 10, que es el volumen del agua. Esto me da 400.36. Acá de pronto nos dio un poquito más alto debido a que en este factor, que es el correspondiente, digamos, al peso molecular del carbonato de calcio, o sea, tienen más decimales en cuenta, ¿cierto? Entonces da 400,364. No es propiamente es el peso molecular, lo que pasa es que ahí ya tiene el factor, digamos, de conversión, ¿cierto? Para pasar de gramos a miligramos, etcétera. Entonces, por eso lo encuentran así multiplicado por 1000, ¿cierto? Entonces da 400,364 partes por millón o miligramos, ¿cierto? De carbonato de calcio por litro. Entonces lo voy a colocar acá, que es lo mismo que nos dio en el pasado, ¿cierto? Entonces lo que les decía, la dureza total se da como dureza de calcio más dureza de magnesio y todo también depende pues de las condiciones allí de la titulación. Bueno, ahora veamos otro parámetro que es muy importante y digamos muy utilizado para medir el índice de calidad del agua, que es el WQI. Este es Water Quality Index. Este se calcula, ¿cierto? Como la sumatoria, si ustedes se fijan acá, de un parámetro que se llama W, ¿cierto? Es digamos, un factor, digamos, que le da importancia o le da una cierta ponderación a cada variable, dependiendo de estas que ustedes ven acá. Por ejemplo, un parámetro puede ser porcentaje de saturación de oxígeno, otro puede ser coliformes fecales, otro puede ser pH, otro demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, fosfatos, temperatura, turbiedad, sólidos totales. Este valor de WQI
realmente, digamos, puede contemplar muchos parámetros, ¿cierto? Hay algunas normas que en donde contempla, por ejemplo, 22, hay otra donde contempla 10, hay otra donde contempla 9, hay otra que contempla 4. Entonces, realmente depende de lo que cada país asuma como, o cada norma asuma como, digamos, parámetros de calidad, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo les muestro el que tiene 9 parámetros, que son los que ya les mencioné ahorita. Entonces, en esta formulita, ¿cierto? Este WI lo que hace es que a cada parámetro le da una ponderación, ¿sí? Digamos, entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a porcentaje de saturación de oxígeno le da 0,17, a coliformes fecales le da 0,16, al pH le da 0,11, a la demanda bioquímica de oxígeno le da 0,11, nitrato 0,10, fosfato 0,10, temperatura 0,10, o sea, la variación de la temperatura, turbiedad 0,08, sólidos totales 0,07, ¿cierto? Entonces, esto es un factor de ponderación. Si ustedes suman todo esto, les va a dar 1, ¿cierto? Y esto, digamos, lo que equivale es a como resaltar la importancia de cada parámetro frente a los demás para medir la calidad del agua. ¿Listo? Este otro factor que ustedes ven acá, QI, se llama factor o valor de calidad o, bueno, también factor de escala, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver cómo se calcula. Entonces, por favor, recuerden, número de parámetros varía dependiendo de la norma. Este WI es la ponderación que tiene cada parámetro con respecto a los demás, ¿cierto? Y ese valor de calidad que ustedes ven ahí, el QI, ¿cierto? Depende Q sub I, ¿cierto? Ese sub I indica la propiedad, por ejemplo, si es demanda bioquímica de oxígeno, o por ejemplo, en este caso, saturación de oxígeno. Entonces, acá en el subíndice se va a indicar, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, valor de calidad o factor de escala se llama. Este se puede calcular de diversas maneras. Entonces, piensen o miren, por ejemplo, acá, ¿cierto? Que hay, para cada parámetro hay una gráfica, ¿cierto? Hay una gráfica, o si ustedes miran acá muy bien, acá, digamos, no se ve tan bien la ecuación de ajuste, ¿cierto? Pero allá en su módulo la pueden encontrar, en su módulo 2, ¿cierto? La pueden encontrar mucho más grande. Yo ahorita también se las voy a mostrar. Sin embargo, esto es solamente para que sepan que este parámetro Q sub I lo pueden determinar o gráficamente por medio, digamos, de esto que se les presenta acá y que ahorita más adelante les voy a mostrar. Estas gráficas, ¿cierto? Miden o muestran más bien para diferentes valores de la propiedad, ¿cierto? Unos valores de Q que tienen que ver mucho con el grado de contaminación o de afectación que ese parámetro produzca en diferentes concentraciones, por ejemplo, en diferentes cantidades. Entonces, se puede calcular de ambas maneras, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, mido la propiedad, digamos, porcentaje de saturación de oxígeno, ¿cierto? Y me da tal valor, entonces yo vengo acá a mi gráfica, ¿cierto? Por ejemplo, acá porcentaje de saturación de oxígeno. Voy a aumentarle un poquito el tamaño porque no se alcanza a ver. Entonces, porcentaje de saturación. Vamos a ir. Ay, es que esta es la embarrada porque no se puede correr. Bueno, acá. Voy a achicarlo. Bueno, digamos acá, turbiedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Voy, miro acá. Pero preciso no está el de turbiedad, ¿cierto? Miremos el que estábamos mirando inicialmente, ¿cierto? DO, ¿cierto? Oxígeno disuelto.
Entonces lo que hago es venir y mirar acá para la medida que yo tomé en el laboratorio, ¿cierto? Cuánto me da el Q, ¿cierto? Y ese valor lo reemplazo allá en mi ecuación. O también lo puedo hacer con la gráfica de ajuste, que es mucho más, digamos, preciso, ¿cierto? Entonces, lo que hago es simplemente acá, perdónenme que está más grandecito por este lado, acá están las gráficas, ¿cierto? Ahí están las gráficas. Y acá están, digamos, las ecuaciones de ajuste. Entonces, por ejemplo, acá yo tenía porcentaje de saturación de oxígeno, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo ese valor acá, lo que me dio experimentalmente, y hallo el Q. Una vez tengo el Q, voy y lo reemplazo allá en mi formulita. Y así voy haciéndolo con cada uno de los factores con los que yo estoy trabajando. Entonces, calculo el Q para demanda bioquímica de oxígeno, calculo el Q para coliformes totales, el Q para nitratos, el Q para pH, el Q para cambio de temperatura, etcétera. Busco, mejor dicho, pues que los valores que yo necesito, ¿cierto? O sea, busco las ecuaciones de ajuste, allá reemplazo y hallo el valor de Q. O simplemente busco acá dentro de esta gráfica cuál es, digamos, el parámetro que yo medí y lo que hago es determinar el Q. Entonces, realmente lo puedo hacer de esas dos maneras. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo sería en un ejemplo ya práctico. Bueno, dependiendo del índice que a mí me dé, ¿cierto? Y el índice de calidad, entonces yo puedo, digamos que clasificar a esa agua como muy buena, como de calidad mala, por ejemplo, entre 26 y 50, ese índice WQI, de calidad media entre 51 y 70, de calidad buena entre 71 y 90 y de calidad excelente entre 91 y 100. Entonces, fíjense que a medida que el índice de calidad WQI es más alto, la calidad es mejor, la calidad del agua. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice, para determinar la calidad de agua subterránea en los Estados Unidos se determinaron los siguientes parámetros y los resultados son los que se muestran en la tabla correspondiente. Entonces tengo que los resultados que midieron fue oxígeno disuelto, coliformes fecales, pH, demanda bioquímica de oxígeno, cambio de temperatura, fosfatos totales, nitratos, turbidez y sólidos totales. Esos fueron los que midieron, ¿cierto? Entonces dice, determine los valores de calidad o factores de escala QJ para cada parámetro, ¿cierto? O sea, acá nos dieron el resultado, los WI los tengo allá en mi tablita, yo puedo manejar pues eh, estos que están acá, ¿cierto? Pero los QJ, esos sí necesito calcularlos, ¿cierto? Entonces me dice, determine los valores de calidad o factores de escala QJ para cada parámetro, tanto por el método gráfico como usando las ecuaciones de ajuste. Y con ellos calcule el índice de calidad del agua WQI e indique cómo se puede clasificar esta agua de acuerdo a esto es la Fundación Nacional de Sanidad de los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Esta tablita es la que yo les mostré ahorita, o sea, esta, ¿cierto? Clasificación de calidad del agua en función del índice WQI de la Fundación Nacional de Sanidad de los Estados Unidos. Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Entonces, resulta que lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, para oxígeno disuelto, dice que el resultado dio 82, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Voy, miro acá en las gráficas que yo tengo, miro, pero se los voy a mostrar acá que está mejor. Por ejemplo, acá, oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto, miremos a ver dónde aparece el oxígeno disuelto. Oxígeno disuelto. Miremos el valor. Acá me dice que es 82, ¿cierto? Entonces, miremos acá. Porcentaje de saturación de oxígeno.
¿cierto? Entonces voy, miro acá, 82, voy a agrandar un poquito, ¿cierto? Para 82, que sería, esto es 40, 60, 80, 82 sería un poquito más acá, el valor de Q, si ustedes se fijan acá, me da 90, ¿cierto? Entonces, para 82, porcentaje de saturación de oxígeno me da 90, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo, pero con, digamos, con los otros parámetros, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, oxígeno disuelto. Para coliformes totales, el valor, ¿cierto? Coliformes me da 12, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Voy otra vez a mi gráfica, ¿cierto? Este es de coliformes fecales, más bien, coliformes fecales. Entonces dice que me da 12, o sea, debe ser como por acá, ¿cierto? Entonces voy y leo y el Q me da aproximadamente como 70, 71, ¿cierto? 71, 72, coloquémosle 72, ¿cierto? Y así voy hallando todos los Q, QJ, ¿sí? O también lo puedo hacer con estas ecuaciones. Entonces, por porcentaje de saturación de oxígeno, ¿qué hago? Voy, hallo el valor, ¿cierto? O más bien con el valor que tengo del resultado del laboratorio, lo coloco acá, 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 y hago la ecuación. O sea, aplico la ecuación y miro cuánto me da el Q o el factor de ajuste, ¿cierto? Para esa porcentaje de saturación. Y entonces, ¿qué hago? Pues lo reemplazo acá en la formulita, ¿cierto? En la formulita que nosotros teníamos en esta. Y así para cada parámetro calculo el Q, ¿cierto? El QJ, a partir del valor de la propiedad, lo multiplico por W, que ya lo tengo en esta tablita, ¿cierto? Es que lo agrandé, permítanme un momentico. Acá, ¿cierto? El valor WI, ¿sí? Y entonces hago ya la sumatoria como tal de todos los parámetros. Como yo tengo 9 propiedades que son las que medí en el laboratorio, debo tener 9 términos, ¿cierto? Entonces puedo hacer una tablita como esta que ustedes ven acá, ¿cierto? Donde para cada resultado, que fueron los que me dieron en la tablita original, 82, 12, 767, etcétera, yo voy a encontrar el valor de Q, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo hice con ustedes o les mostré cómo determinar este valor de 90, ¿cierto? Que era ya gráficamente o también en la ecuación de ajuste, ¿cierto? Y determino ese valor, lo coloco acá. Y así, por ejemplo, para coliformes totales, también con el valor de 82, voy, miro interpolo en la gráfica o voy, miro, calculo en la ecuación de ajuste y me da el valor de 76. 72, perdón, y así sucesivamente con cada uno de los parámetros. Posteriormente, entonces, ¿qué hago? Simplemente, ¿cierto? Este es el factor WI, que era el factor de ponderación, ¿cierto? Que ese ya lo habíamos visto también en la tablita. Y empiezo a multiplicar, por ejemplo, 90 por 0,17, ¿cierto? O sea, esto corresponde a un término, este sería el primero, este el segundo, este el tercero, el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Serían los términos de la sumatoria, ¿cierto? Entonces, primero voy a hallar el valor. Entonces, por ejemplo, 90 para el primer caso, el primer término, 90 por 0,17, ¿cierto? Eso me da 15,3. Ese valor lo coloco acá. Después, para el siguiente, lo mismo, 72 por punto 16, o sea, valor de QJ por valor de QI, ¿cierto? Q no sino WI, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá el segundo sería 72 por punto 16, ¿cierto? Y eso me da 11,52, ¿sí? Acá yo los valores de todos los QJ por WI, ¿cierto? Y después lo que hago es la sumatoria, como me indica la formulita, ¿cierto? Hago la sumatoria y eso me da 77,9. Entonces el problema me decía, acá,
Em, indique cómo se puede clasificar esta agua de acuerdo a la NFS, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Como me dio 77.9, ¿cierto? Vengo y miro acá, 77.9 está por este lado. Entonces, la calidad del agua es buena. ¿Ve? Y si lo quiero distinguir, lo distingo con un color verdecito, ¿cierto? No es excelente, es apenas bueno. Entonces, esa es la manera de determinar ese índice. Uno lo puede hacer, como les decía, con 9 parámetros, con 10 parámetros. Si de pronto no hay un parámetro porque no lo medí, entonces simplemente digamos lo obvio y hago mi cálculo con 8 y así sucesivamente. Si ya, por ejemplo, no hay 3 parámetros por encima, mejor dicho, de 3, ya empieza a generar dudas. Entre los dos métodos, para hallar los QJ, el método gráfico y el método de la ecuación de ajuste, es mejor el método de la ecuación de ajuste porque da un valor más preciso, ¿cierto? En cambio, en el método gráfico uno puede cometer errores visuales, pero pues la idea sí es que se tengan esas dos herramientas dependiendo de la necesidad. Listo, entonces muchísimas gracias chicos, espero que todo haya quedado claro y entonces vamos a dejar por ahí. Si tienen dudas, por favor me escriben. Y pues miramos en qué momento podemos programar una tutoría para que las podamos revisar. Entonces, muchísimas gracias y que me les vaya muy bien. Chao. You are now muted.